Ya. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar este taller que es muy importante, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes. Tiene algo que es de mucha importancia dentro del aspecto social y comunicacional. Para quienes no me conocen, soy Flavio Paladinos, que estoy cursando el cuarto ciclo de Derecho en la Universidad Particular de Loja. He desarrollado un trabajo y que lo he plasmado en unas diapositivas para que sea más didáctico, para ir explicando a cada uno de ustedes. En todo caso, si alguien tiene una pregunta sobre el tema que voy explicando, me interrumpe y me hace la pregunta. A ver, derechos digitales, una definición en general. Es una extensión de los derechos humanos. Bueno, ustedes también pueden seguir a través de la pantalla lo que estoy proyectando. O derechos ordinarios, desde el punto de vista digital. El objetivo principal es proteger y garantizar la seguridad de las personas desde el ámbito digital. Derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, acceso a Internet, protección de datos digitales, al olvido, propiedad intelectual. Lo dijo el magíster Díaz Toledo. Estos son la definición de los derechos digitales en general. Pasamos a otro. Las normas jurídicas que abarcan o tienen relación directa con este asunto de los derechos. El artículo 16, 17 de la Constitución, 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, 19 y 45 del Código de la Niñez. Hablamos de los derechos en general y sobre todo la información de los niños, niñas y adolescentes. O sea, estas normas jurídicas son las que abarcan todo lo que tiene que ver a la información en general y de manera particular a los adolescentes. Derechos de la comunicación. Sobre el derecho a la comunicación en general, el artículo 16 de la Constitución, en su numeral 1 y 2, manifiesta lo siguiente. El 1, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Vean lo que dice, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Vaya, pues, bueno. Quiere decir que todos nos involucramos dentro de la comunicación. Tenemos los mismos derechos para expresarnos en cualquier ámbito, dentro del aspecto social, por cualquier medio y de su propia lengua y con sus propios símbolos, porque ustedes recuerden que aquí tenemos diferentes culturas. Entonces, cada quien tiene su manera, a veces los quichuas, bueno, diferentes lenguas. Entonces, todos tienen derecho a la comunicación en su lengua, en su cultura, etc. Y el 2, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. No solo es la comunicación, es el acceso general también a la tecnología. La responsabilidad del Estado en la comunicación. A ver, el artículo 17 de la Constitución manifiesta: el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación. O sea, el Estado es garante, es el responsable de la información. Básicamente los derechos de comunicación en todos sus aspectos, el acceso universal a las tecnologías de información sin que se convierta en un monopolio. Es decir, la información debe ser en inglés. No debe ser monopolizada, debe ser abierta para todos los medios. Vamos a otra parte. Dice Código de la Niñez y el derecho a la información. Sobre el derecho a la información,
el artículo 45 del Código de la Niñez manifiesta: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información, a buscar y escoger información y actualizar los diferentes medios, utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación. O sea, tienen esos derechos los niños y adolescentes, con las limitaciones establecidas en la ley. O sea, tienen los derechos, pero la ley regula a qué información nomás tienen derecho. No es a cualquier información, una información de acuerdo a su edad y lo que establece la ley. De las sanciones por violación de los derechos. A ver, si aquí se violan los derechos de un menor, de una niña o un niño, un adolescente en general, la ley contempla sanciones. El artículo 19 del Código de la Niñez provee sanciones a la violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué dice el artículo 19? Sanciones por violación de derechos. Las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en este código, o sea, de acuerdo al Código de la Niñez. Y más leyes, ya les hablaba anteriormente, son varias las leyes que tienen relación con este aspecto. Y más leyes sin perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. O sea, lo que afecte al niño o a los adolescentes en este sentido, serán sancionados de acuerdo a este código, independientemente de la responsabilidad civil, donde se puede iniciar un juicio por daños y perjuicios, etcétera, etcétera. El COIP, Código de la Niñez, tipifica las sanciones. Aquí ya vamos entrando un poquito más en lo que es las sanciones cuando se violentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En los artículos 19 y 47 del Código de la Niñez, 103, 104 y 168 del COIP, el Código Orgánico Integral Penal, se enfoca en la parte sancionadora cuando los derechos de los niños, niñas y adolescentes son vulnerados. Es decir, que existen suficientes normas jurídicas que protejan a estas personas a fin de que sus derechos no sean violentados y se cumplan en su favor los que están establecidos. Se cumplan en su favor los que están establecidos. O sea, los que ya existen deben cumplirse. La prohibición de utilizar niños, niñas y adolescentes. Esto también es muy importante. Lo tipifica el Código de la Niñez y Adolescencia. En las provisiones sobre la utilización de niños, niñas y adolescentes, el artículo 52 del Código de la Niñez, en numeral 1, manifiesta la participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. O sea, no podemos utilizar a un niño para hacer una propaganda no adecuada a su edad. Peor, para efectos de pornografía. Y todo lo que es publicaciones no adecuadas, producciones de contenido, etcétera, inclusive en los espectáculos públicos. A veces se ven niños que salen de, por decirlo de alguna manera, vestidos de diferente manera, con una ropa no adecuada. Eso inclusive la ley lo prohíbe. No se puede utilizar niños en un espectáculo para llamar la atención y violentar sus derechos. Son derechos de los niños. Todos estos son derechos que deben ser respetados y garantizados por la Constitución. Sanciones y penas por utilización de niñas, niños y adolescentes. Dentro de las penas o sanciones, el artículo 103 del COIP manifiesta pornografía con utilización de niños y adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos
electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de niñas, niños, adolescentes en actitud sexual, serán sancionados con pena privativa de la libertad de 13 a 16 años. Vean ustedes, aquí no podemos andar fotografiando a un niño y filmándolo, grabándolo y utilizando su imagen en asuntos que nada tienen que ver con los niños. O sea, alguna persona utiliza a los niños para estos fines. Entonces, el COIP, Código Integral Penal, en el artículo 103, prevé una sanción una pena muy grave, de 13 a 16 años. Si me esperan un momentito, voy a hacer otra toma, por favor, si se pueden poner prender las cámaras. Tengan la bondad, un minutito nomás. Gracias. Continuamos con la explicación con este taller. No sin antes reiterar los agradecimientos por estar conectados. Vamos a otro tema. O sea, el tema es el mismo, pero a las diferentes aristas, a los diferentes puntos de visión sobre el derecho a los niños. Acceso a la información adecuada. El artículo 47 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre las garantías de acceso a la información adecuada para niños, niñas y adolescentes. En su literal F manifiesta lo siguiente, el artículo 47. Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta ley, o sea, en base al artículo, en el código, a las personas que faciliten a los menores, escuchen, libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio auditivo o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor. Es decir, hay una sanción para estas personas que faciliten un video pornográfico, les andan enseñando a los niños, libros, revistas, donde existe de todo ahí, pues no, afiches, propaganda, lo que sea. Ya, la persona que haga eso va a ser sancionado de acuerdo al Código de la Niñez. Los derechos de los niños y adolescentes son sagrados. La misma Constitución y los códigos que estoy dando lectura los protegen de esa manera. Lo que más se cuida en la sociedad son los adolescentes, los niños y niñas. El artículo 168 del Código Orgánico Integral Penal habla de la sanción. Aquí ya vamos con las sanciones. A quien distribuya material pornográfico, es decir, lo que le explicaba aquí anteriormente, todos estos, quien haga todo esto, ha cometido una infracción. ¿Y cuál es el castigo a esta persona por haber previsto a los menores de edad de libros, escritos, afiches, pornografía, videos, etcétera? ¿Cuál es la sanción? La sanción está en el artículo 168 del COIP, que dice, el artículo 168 habla de la sanción a quienes distribuyan material pornográfico a niñas, niños y adolescentes.
Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes. La persona que difunda, venda o entregue a niños, niñas o adolescentes material pornográfico será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Así que por andar entregando revistas, videos pornográficos, lo que sea, o estar difundiéndole a los niños, o estarles enseñando a los menores estas situaciones, serán sancionados de 1 a 3 años estas personas que están atentando contra estos menores. Hay una prohibición de difundir información de los menores. Les leo el artículo y después les explico. Artículo 54 del Código de la Niñez. Derecho a la reserva de información sobre antecedentes penales. ¿Qué pasa aquí? Hay menores o adolescentes que por diferentes circunstancias son detenidos, han cometido algún delito. Eso no quiere decir que la prensa, la sociedad o cualquier medio de comunicación haga apología de ese menor y difunda por todos los medios que ese adolescente es delincuente, es criminal, etcétera, etcétera. Por ser menor de edad, se prohíbe esa divulgación. No lo pueden hacer. El menor tiene derecho a que se mantenga de reserva esa información pese a ser delito. Por eso dice clarito. Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales. Se expone claramente sobre la provisión de difundir información relacionada con los antecedentes penales de los adolescentes. Tienen derecho a que no se hagan públicos, lo que le decía, no se pueden hacer públicos sus antecedentes policiales o judiciales, al menos que un juez lo determine. Entonces, para que un juez determine eso va a estar un poco complicado. No tendría razón de ser que un juez diga, a ver, yo quiero que se publique, que este menor tómele foto y publique lo que ha sido el peor delincuente. No, no se puede. No lo podría, digamos, no habría razón que justifique al juez dentro de las normas jurídicas que autorice esa situación. De 1 a 3 años es la pena por difundir información de menores. O sea, si se incurre en estas faltas que estamos aquí hablando, en el artículo 54 del Código de la Niñez, la sanción es de 1 a 3 años. ¿Dónde, en qué ley está eso? ¿Dónde dice eso? En el artículo 180 del COIP. Califica como restringida a cierta información y establece una pena entre ellas a los que se menciona en el numeral 3, artículo 180. ¿Qué dice ahí? Difusión de información de circulación restringida. La persona que difunde información circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el Código Ordinario Orgánico de la Niñez, lo que les acabo de explicar. Los que incurran aquí serán sancionados con este artículo de COIP. El Estado y la sociedad en su conjunto garantes de los derechos. A ver, el Estado como tal es garante de los derechos, no solo de los menores o de los adolescentes en particular, pero sí se pone mayor énfasis en ese aspecto. Pero el Estado es garante de todos los derechos. Pero cuando se refiere a los menores, el Estado y la sociedad en su conjunto, o sea, todos, somos responsables de garantizar los derechos. Artículo 44 de la Constitución manifiesta que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria, vean, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de sus intereses superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. ¿Qué le decía yo? El Estado garantiza los derechos de todas las personas, pero sobre todo y en forma particular, haciendo hincapié en los adolescentes. Lo dice el artículo 44 de nuestra Constitución.
El artículo siguiente, el 45, dice, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los especificados de su edad. Derechos comunes es lo que tienen todos los derechos. Ya. Pero a más de eso, los menores, los adolescentes, tendrán derechos especiales de acuerdo a su edad. ¿Qué sé yo? A jugar, a, a divertirse de acuerdo a su edad, pues no que se dediquen a trabajar y dejen de estudiar, por ejemplo. Ahí se está violentando un derecho de un menor. Ya. De acuerdo a su edad, ya llegará el tiempo que sea un profesional y tenga que trabajar. Pero cuando sea un adolescente, sea un niño, una niña, todavía tiene que estar en ese ámbito, en ese espacio de jugar con los otros niños y olvidarse un poco de la responsabilidad de los mayores. A eso se refiere este artículo. Derechos generales de conocimientos tecnológicos. De acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aquí estamos en otra ley, los datos personales. Tomen en cuenta, eso también es bien delicado, los datos de las personas. Derecho a la educación digital. Manifiesta que las personas tienen derecho de libre acceso al conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con la información y comunicación tecnológica, en estricto apego a la dignidad e integridad humana, la protección a sus datos personales, la vida privada, identidad, reputación en línea sobre la ciudadanía digital. A ver, aquí todos tienen derecho a la protección de su identidad personal. Y el hecho que estén en un aspecto de enseñanza, de formación, de comunicación, en aprendizaje de tecnologías, no quiere decir que se aprovechen de la situación para divulgar datos personales de las personas y en especial de los menores. Esto de los datos personales también es un poco delicado. De los datos personales solicitados por otros estados, por otros países. Esta parte también es importante. El Estado garantizará, escuchen, garantizará la protección de los datos personales de los y las ciudadanas en base a la Ley Orgánica de Protección de Datos y las instituciones públicas creadas para el efecto. El artículo 55 de la presente ley manifiesta la transferencia o comunicación internacional de datos personales será posible si se sujeta a lo previsto en el presente capítulo. O sea, se debe cumplir ciertas reglas para entregar datos personales a otro estado que lo requiera de una determinada persona. No es que determinado gobierno me llama, el gobierno ecuatoriano, tenga aquí están los datos de lo que usted quiere. Se llaman así, viven en tal parte, viven de esto, trabajan en esto, son profesionales. No, no, los datos personales son delicados. La presente ley, la normativa especializada en la materia, propendiendo siempre al efectivo ejercicio del derecho a la protección de datos personales. O sea, siempre tratando de que se protejan los derechos. No se puede dar así nomás por así los datos personales de las personas. Bueno, con esto creo que hemos terminado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna aclaración que les haga. Estoy a la orden de cualquier tema de lo que hemos hablado. Pero, o sea, el tema es el mismo, pero tiene diferentes aristas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy a la orden. Buenas noches, yo más bien agradezco la intervención, una información muy acertada, muy bien explicada y creo que muy necesaria para el contexto actual, así que fue un gusto para mí poder participar como oyente. Gracias, muy amable con sus comentarios. Gracias. Todo que sea por beneficio y derecho, o sea, defender los derechos de los menores. Todos debemos cuidar, porque es una responsabilidad de todos el cuidar de los menores. Lo que dicen, y no es un halago, no es un dicho, son el futuro de la patria. Bueno, gracias a todos. Buenas noches, William Tipantasi le saluda. Excelente ponencia. Estuvo muy buena explicación, las diapositivas muy ilustrativas.
Gracias, muy amable, estimado compañero. Yo le agradezco mucho por ese comentario. Me alegra que haya estado pendiente y que capte el mensaje, que en definitiva es para toda la sociedad, en especial para los menores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí quería acotar algo. La participación también muy buena, excelente. Es muy importante acotar este tipo de temas, más que todo estar orientados dentro de las diferentes normas legales, el cual pues representa pues ese gente, ¿no? Entonces la explicación muy buena, excelente. Como lo digo, la Carta Magna y las diferentes normas legales son las que sostienen aquel argumento, perdón, ¿no? Entonces, muchas gracias y buena explicación. Gracias a usted, Brian, por su atención y por su comentario. Bueno, con esto quiero agradecerles nuevamente y los espero que me colaboren en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos. Será hasta la próxima. Hasta luego. Con mucho gusto. Gracias, hasta Próximo, luego. gracias. Gracias. Cuídate. Gracias por la invitación. Gracias.